astele.tv. Muy buenas noches, pues, querida audiencia. Yo soy Carol Orozco. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Hilando Contextos. Les recordamos que estamos transmitiendo desde www.astl.tv. Y bueno, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook y de Twitter. Por supuesto, agradecer a nuestros patrocinadores, Alfredo Trujillo, a TVA, Trujillo Ventazos y Asociados, porque sin ellos no podríamos estar transmitiendo en esta ocasión. Y bueno, en este lunes maravilloso ya de abril, vamos a hablar de un tema importantísimo que es el arte feminista. Vamos a hablar de las artes visuales y para ello pues contamos con una experta en el tema. Ella se llama Fru Trejo, ella es activista, es feminista, es artista visual. Y bueno, voy a pedirle a los productores que abramos la cámara para presentarla. ¿Cómo estás, mi querida Fru? Bien, muy bien, gracias. Aquí agradeciéndote mucho la invitación. Yo muy contenta de que estés aquí, porque además aquí siempre decimos que en Hilando Contextos, la verdad es que somos feministas, somos activistas y nos encanta siempre que vengan mujeres con tu perfil. Y además te confieso que no hemos tenido en el programa a nadie que sea artista visual feminista, ¿no? Hemos tenido al principio de programa, por ejemplo, a una artista, una escultora, que es Isabel Gómez, que también nos estuvo contando de su trayectoria, pero en tu caso el perfil muy interesante es que pues tú haces como activismo dentro de tu facultad, que es en la UNAM. Y bueno, para poder empezar, a mí me encantaría primero que nos contaras de tu trayectoria, ¿no? De quién es Fru Trejo, cómo decidiste tú incursionar en el feminismo y cómo a través de tu carrera digamos que de las artes visuales, tú has podido influir y dejar ese sello para visibilizar un problema muy grave, que además ya hablaremos, porque ahorita está pues muy en polémica el tema de esta herramienta del Me Too, ¿no? Entonces también es bueno contar un poquito cuál es la postura que tú tienes, porque si bien pues el feminismo es toda una corriente, pues también hay muchas clases de feminismos, hay unas que han estado a favor, otras en contra, ya ha habido varias declaraciones, entonces bueno, es toda una posición que sería muy importante saber la perspectiva desde un artista visual como tú. Y bueno, pues te doy el uso de la voz para que nos cuentes un poquito de tu trayectoria. Pues bueno, yo comencé a producir desde hace aproximadamente 12 años y yo me formé como escultora y como fotógrafa en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que actualmente es la Facultad de Artes y Diseño. Bueno. Y la escultura, como era manejo del espacio y yo necesitaba un taller, pues eso me llevó forzosamente a intentar explorar otros medios porque pues no tenía los recursos para tener un taller, Claro. para guardar mis esculturas, Entonces, poco a poco me fui aproximando a mí, ¿no? Claro. Más que a cualquier otra cosa, y empecé a explorar con mis propias experiencias. Yo llegué al feminismo no por la teoría, sino porque mi obra empezó a hablar acerca de las problemáticas que yo vivía como mujer. Claro. Y no tenía ni idea yo en ese momento qué era el feminismo. Entonces comencé a explorar mi propia historia y empecé a tener pues curiosidad de empezar con fotografía, con video, y abandoné la escultura, pero siempre pensando en la construcción de la escultura. Y pues de las primeras piezas que empecé a hacer fue un traje con tela adhesiva, y ahí empecé a criticar
cómo los medios nos venden ideas, productos que atentan contra nuestro propio cuerpo y contra nuestros sueños, nuestras expectativas de vida. Como esa parte de esos roles que nos implementan, esos estereotipos, ¿no? Sí, claro. Okay. Yo estaba en el hospital con mi padre porque me tocó una temporada muy grande cuidarlo. Uh-huh. Y él iba a perder una pierna. Uh-huh. Y con tela adhesiva le colocaban les hacían las curaciones, y cada vez que le retiraban a la curación y la tela adhesiva, pues se le volvía a lastimar la piel, y eso a mí me causó como un shock. Y como no podía estar más que en el hospital, uh-huh, empecé a jugar con la tela adhesiva, y es un material muy lindo. Uh-huh. Y pues es un material que lo usan para curación, uh-huh, y lo estaban dañando. Entonces, justo ahí es donde dejé de pensar en la construcción de una obra, uh-huh, de una pieza artística, y empecé a construir algo que realmente me hacía reflexionar sobre lo que estaba muy próximo a mí. Y de ahí partí a construir todo un traje de tela adhesiva, uh-huh, en un estudio de foto. Hice una especie de, bueno, lo que hoy conocemos como performance, uh-huh, y después retiré toda la tela adhesiva de mi cuerpo, y se dañó durante 6 meses, ¿no? O sea, las líneas quedaron en mi cuerpo, claro, ¿no? Porque se vino toda la piel. Y esto lo hice con una intención de visibilizar que hay una contradicción de los productos que nos están vendiendo para favorecer o para el bienestar de nuestros propios cuerpos, y no es verdad, ¿no? Como que esa parte material, a ver si te estoy entendiendo, Fru, porque de repente la tecnología, los medios de comunicación, esta sociedad y este sistema que nos impone ciertos roles y toda una construcción de cómo debemos de ser como mujeres, quizás hace que nosotros, digamos, que compremos algún producto porque, ese producto me va a hacer bella. A lo mejor no me hace bella a mí en mi interior, pero sí que la sociedad diga que qué bella, o que el marido, o que el novio, o que las amistades, o ese círculo de nosotros. Y como que quizá, ¿qué querías tú? ¿Romper esos estereotipos? Sí, un poco. Okay. Pues, justo en esa pieza en particular estaba pensando en el producto, ¿no? Okay. Y lo relacionaba mucho con la belleza, uh-huh, y de ahí me olvidé de intentar hacer arte, ¿no? Uh-huh. Que yo lo concebía como la escultura, la pintura, la foto, desde pues un discurso que está en un objeto, ¿no? Uh-huh. Necesitaba que las acciones que yo construía sí me permitían reflexionar acerca de algo que estaba sucediendo en mi contexto, ¿no? Claro. Y de ahí, pues, me fui como hilo de media. Me fui como hilo de media y seguí explorando con materiales y con las cosas que más me estaban afectando en ese momento. De ahí empecé a trabajar desde una perspectiva de medio ambiente, e intentaba invertir pues el abuso que nosotros estamos teniendo como seres humanos hacia los árboles, y construí una piñata, uh-huh, y el molde fue mi cuerpo. Estuve 12 horas de pie en una banqueta en Baja California, uh-huh, y puse un letrero en donde le decían a las personas, bueno, que decía que me tenían que ellos pegar el papel, ¿no? Uh-huh. Y yo me quedé inmóvil, y días posteriores rompimos esa piñata con semillas dentro, ¿no? Quería como invertir el papel, y bueno, pues así seguí
fue una experiencia muy linda porque la gente, esas piezas, bueno, yo lo que vi es que la gente sí lograba aproximarse a lo que yo intentaba decir. Creo que el cuidado del medio ambiente tiene que ver también con una postura feminista, ¿no? Algo que han explorado también las feministas y que lo han puesto sobre la mesa como una problemática que estamos viviendo en el mundo. Y bueno, ¿qué más te cuento? Pues a mí lo que me gustaría también que nos platicaras es, nosotros tenemos conocimiento aquí en Hilando Contextos, que tú estás involucrada, por ejemplo, en tu facultad, con ciertas actividades que se hacen, no sé si llamarlo tendederos, o ciertas actividades en donde las utilizan como herramientas para visibilizar ciertos problemas que hay. Yo te confieso que constantemente, y digamos que de manera triste, vemos en muchos medios de comunicación la situación por la que está pasando la UNAM respecto a el acoso que se hace a las alumnas o puede ser también a profesoras, ¿no? Académicas. Entonces, que tú desde tu perspectiva que ahí estás, ¿cuál ha sido tu testimonio? ¿Qué actividades han realizado? Cuéntanos de todo ese acompañamiento. Si tú, por ejemplo, como artista visual, has estado involucrada en hacer ciertos performance, y además distinguir un poquito, porque te confieso que, bueno, aquí el programa de Hilando Contextos, pues nos ve muchísimo clase de audiencia y quizá no sabemos mucho de los tecnicismos bueno, qué es un performance desde ahí, ¿no? A lo mejor podemos identificar, es más, yo soy la primera en levantar la mano que digo, quizá puedo identificar lo que es una escultura de una fotografía, ¿no? Pero quizá haya ciertas técnicas o características en temas de artes visuales que uno no sabe y sería como muy interesante que nos platicaras. Entonces, si quieres, te dejo con estas preguntas para que nos vayamos un corte comercial y regresando, pues nos haces favor de platicar. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos. Yo soy Carol Orozco y regresamos con Fru Trejo hablando de las artes visuales feministas. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. Pues ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos con Fru Trejo, nuestra artista visual feminista. Y bueno, en el corte pasado, Fru, yo te preguntaba que, ¿cómo había sido tu trayectoria? ¿Cómo te habías incursionado en estos temas de las artes visuales y feministas? Y tú nos contabas que era dentro de tu propia experiencia, ¿no? Cómo a raíz de vivencias que tú tuviste personales empezaste a hacer, pues digamos que este tema del arte visual. Y bueno, te dejé antes de irnos al corte, pues varias preguntas para que tú pues, nos hicieras favor de explicar. Y una de ellas es, bueno, ¿qué activismo hacen dentro de la UNAM, dentro de tu experiencia? ¿Cómo llegaste a ciertos centros que tuvieran que ver con temas de perspectiva de género o de enfoque de género, o esa mirada que muchas feministas dicen de ponerte los lentes violeta, y además que nos cuentes cómo ha ayudado esto a visibilizar estos problemas, ¿no? Yo te decía que en los medios de comunicación constantemente se ve de manera negativa que en la UNAM está habiendo muchos casos de acoso, de violencia hacia las alumnas, hacia académicas, ¿no? En general se está visibilizando esto y yo desde mi perspectiva no quiere decir que sea algo que nunca ha existido y que hasta ahorita está saliendo, sino más bien quizás siempre ha existido y hasta ahorita se le está dando esa visibilización, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes desde el arte están aportando a poder influir en que otras personas lo vean? Bueno, yo llegué al programa de estudios de género de la UNAM por una pieza que realicé en el 2012, porque fue justo con esa que me dijeron que toda mi obra era feminista, ¿no? Y llegué al programa de estudios de género para tomar un taller, para saber qué era eso del feminismo. Y entonces me inscribí y empecé a conocer los temas, me empecé a interesar y dije, claro, por supuesto, toda mi obra tiene que ver con los feminismos. Y conocí a varias personas que son académicas de la UNAM y pues me invitaron a participar en varios seminarios, en conferencias, no a mí como conferencista ni impartiendo los seminarios, sino empecé a asistir con mucha frecuencia. Y después hubo un seminario que duró un año en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y fue muy graciosa mi llegada a ese lugar porque pues yo no sabía absolutamente nada de leyes. Llego a ese seminario que era para licenciados. Hicieron un cartel y decía, cualquier licenciado puede asistir, o sea, está dirigido a licenciados. Y yo tenía apenas el fallecimiento, el asesinato de una de mis amigas. Por parte de su marido, y ella, el día que la mató, fue el día que ella fue a denunciarlo, ¿no? Y cuando llega a denunciarlo, le dicen que tenía que ir en 80 horas a ratificar. Entonces eso a mí me quebró. Claro. Y dije, no estoy entendiendo qué pasa si ya hay una ley de acceso para una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces, cayó vi el cartel y dije, no, yo necesito entender desde el derecho qué es eso, cómo funciona. Y fui.
me inscribí, me dijeron, pero tú eres artista visual, tú no puedes entrar. Y le dije, ahí dice el licenciado si yo soy licenciada en artes visuales. Y entonces la persona que estaba recibiendo los papeles me dijo, no, yo no puedo hacer esto. Bueno, tráeme tu título y te acepto en el seminario. Fui corriendo a mi casa, llevé el título y bueno, y me dijeron, está bien, ¿no? Y duré los 12 meses, entendí la mitad, pero conocí a gente muy interesante, muy comprometida con las mujeres y empezamos a trabajar en conjunto. Yo les ayudaba en una clínica que había de derecho, en un programa que se llamaba Espiral. Y entonces yo daba junto con las abogadas que estaban estudiando y que estaban haciendo prácticas, atender casos de chicas que habían sido violentadas, acosadas, violadas, dentro de la facultad. Había muchísimos casos y pues de esa manera empecé a participar con ellas. Posteriormente, pues yo salí, se terminó el programa y varios años después me hablan de la Facultad de Artes y Diseño, porque de Taxco. La Facultad de Artes y Diseño tiene tres sedes, Taxco, Xochimilco y San Carlos, que está en el centro. Y me hablaron porque estaban solicitando una profesora que pudiera atender los casos de violencia que se estaba viviendo en la Facultad de Taxco. Porque el problema está muy grave. Terrible, claro. Y que fuera artista. Y entonces hablan al PUEG y en el PUEG le dicen, ay, pues Fru, ¿no? Yo estaba muy de cerca con ellos y ya había hecho talleres para las chicas desde las artes visuales. Y como algo que yo he explorado en mi trabajo es la acción, el performance, pues todos mis talleres tenían que ver con eso. Me abren un espacio para ir a Taxco. Me voy a Taxco y el problema era un abuso excesivo por parte de los profesores. La comunidad de Taxco es muy pequeña. La mayoría de los profesores son varones. Y pues en la Facultad de Artes hay este problema de el artista que me va a dar la experiencia y soy su musa y demás, ¿no? Y las chicas, pues muy confiadas, ellos les prometían, los profesores les prometían en sus exposiciones, hoy vas a exponer y nosotros te hacemos la fiesta. Y entonces los maestros rentaban casas en las periferias de Taxco, que es muy peligroso porque aparte está el narco ahí. Y es muy violento. Y las chicas iban, las embriagaban y abusaban de ellas. Tuvimos varios casos en la facultad y no se atendieron, ¿no? Y empecé a dar acompañamiento. No era mi función, sí era ver una estrategia para que las alumnas pudieran sentirse en un lugar de confianza en donde pudieran denunciar, pero las denuncias no se llevaron a cabo, ¿no? En el 2017 se activó el protocolo de género dentro de la universidad y yo entré en el 2015 a la Facultad de Artes y Diseño. O sea, fíjate, básicamente 2 años estamos hablando de que seguramente había violaciones a los derechos humanos de estas jovencitas y a final de cuentas no se hizo nada, o sea, hasta el 2017 y estamos hablando de la máxima casa de estudios. Ahora no me quiero imaginar en universidades como coloquialmente las llaman patito, ¿no? O sea, cosas así ha de ser terrible, ¿no? Muchísimo peor, o sea, ahí te das cuenta del
del exceso que cometen muchísimos hombres en contra de nosotras las mujeres, y cómo hasta ahorita se está medio visibilizando entonces el tema, ¿no? En las universidades, que no es una cosa menor. Sí, no. Ahora, cuéntanos también, por ejemplo, actualmente, bueno, antes de eso, cuéntanos qué es el performance, porque yo te confieso que de lo que tú nos estás diciendo, pues eres una artista visual que dices que te dedicas a hacer un performance y un performance feminista. Cuéntanos un poquito como de esa técnica y además, bueno, si también hubiera jovencitas que quisieran acercarse a estos protocolos, o gente que nos estuviera viendo de la UNAM o de sus universidades, ¿dónde como que se puede acercar? Quizá también dicen que hay muchas como terapias que sanan, ¿no? En este caso supongo que el arte es muy sanador, ¿no? Claro. Pues el performance. Yo también empecé a hacer estas acciones sin pretender hacer un performance como tal, porque lo que yo había visto como performance, yo no le encontraba ninguna relación al trabajo que yo estaba haciendo, porque mi trabajo tenía que ver con mi vida. Y yo no hablaba de los otros, sino siempre hablo de mí. Y con las personas que siempre trabajo es con mi familia. Ese es mi público. Entonces, lo que yo veía en las galerías, museos y también en ciertos espacios públicos, pues yo decía, no, yo no hago performance, no, nunca. Entonces, así han nombrado mi trabajo. Sin embargo, creo que el performance sí corresponde a una temporalidad que fue entre los años 60, 70, y que fue una manera de, como después de las vanguardias, el arte se volvió mercancía. Los artistas, dada la Segunda Guerra Mundial, intentaron recuperar la noción de cuerpo. Y lo que hicieron fue, bueno, lo estoy diciendo de manera muy... Digamos que en un lenguaje muy ciudadano, sí. claro, sí. Intentaron recuperar el cuerpo y abandonar la idea del arte como mercancía, ¿no? Y dijeron que es lo único que no podemos vender, pues nuestro propio cuerpo. Y entonces, porque ellos querían seguir construyendo crítica, querían provocar a la gente a reflexionar acerca de ciertos temas. Entonces, mis acciones yo sí las enmarco más en ese sentido, ¿no? De construir una crítica y provocar a las personas que están dentro de mi acción, ¿no? Y que normalmente es mi familia. Okay. Entonces, posteriormente de ver que me decían, no, es que tú haces performance, no, y tú haces performance, me metí a un curso de Mónica Mayer, que ella también es artista feminista, y el curso se llamaba Performance, Autobiografía y Performance. Y justo en ese taller, pues quedé un poco también como confundida, porque nos dijo, esto es el performance, y era un cartel con un círculo enorme lleno de palabras, y en el centro decía performance, ¿no? Y yo, porque antes, los estudios de performance son muy recientes, porque el arte del performance se hizo en los 60, 70, y pues la gente no había grandes estudios cuando yo estudié de performance, y cuando yo estudié el performance eso no es arte. Claro. Eso. Entonces, cuando tomo este curso y veo las millones de palabras y en el centro performance, y Mónica nos dice, todo esto que está alrededor es performance. Y dije, ok, sí, hago performance, ¿no? Claro. Hago performance. Pero me gusta más nombrar mi trabajo desde la acción. No me gusta enmarcarla
porque entiendo que es un problema de temporalidad. Y si podría definir lo que yo hago, es sirvo como un dispositivo para poder mover algo que está pasando dentro de lo social, de mi entorno, que se cuestione, que se hagan preguntas, y pues evidentemente eso empezó a dirigirse hacia lo feminista, porque de lo que hablo es de las violencias que pues he vivido. No, claro, que además, fíjate qué interesante, porque pues ahí se da cuenta uno de cómo las vivencias nos van marcando, ¿no? Y en este caso, cómo a ti te marcó para ser la artista que ahorita eres, y también cómo esa, digamos que esa vocación que tienes, pues ha ayudado a que se visibilice el dolor de muchas, digamos que mujeres que han pasado esto, ¿no? Como el caso de las que dices de Tasco. Hoy otra vez se nos está pasando el tiempo rapidísimo, vamos a ir a un corte comercial. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos. Yo soy Carol Orozco, y bueno, les decimos también que vamos a ir al típico y al clásico Cine Minuto que tenemos de cada lunes, gracias a nuestro queridísimo profesor investigador Carlos Saldaña, que está ahí en la Huanco Ajimalpa, a quien le mandamos un fraterno saludo y que le agradecemos que nos mande este Cine Minuto que está del Festival Internacional de la Cineteca Nacional, y que como cada año también este año se va a hacer, y ya le diremos más información pues para que vaya a este pues Festival Internacional de la Cineteca Nacional. Entonces vamos a este Cine Minuto, vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Hilando Contextos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Para mí el baile es como Astele.tv. 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 Pues muchas gracias a Carlos Saldaña por este Cine Minuto. Y bueno, ahorita nos toca nuestra cápsula cultural con nuestra querida Beatriz Saavedra, esta feminista, esta activista del Museo de la Mujer, esta poeta, escritora, que además, bueno, va a presentar durante este año en varios espacios sus libros. Ya también les estaremos diciendo para que pues nos haga favor, querida audiencia, de ir y escuchar a Beatriz Saavedra. Pero mientras vamos a esta cápsula cultural. Buenas noches, amigos de Hilando Contextos. Como cada semana es un gusto estar con ustedes en esta cápsula literaria. Soy Beatriz Saavedra. Y en esta ocasión les voy a hablar de una de las grandes poetas mexicanas, de Concha Urquiza. Ella nace en el estado de Michoacán, a los 2 años muere su padre y la familia viaja a la Ciudad de México. Entra a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras y después se va a vivir a Nueva York, donde vive 1 año y trabaja para la Metro Goldwyn Mayer. Concha Urquiza es reconocida por tener gran número de poemas dedicados a Dios. Aunque ella en su vida vivió libremente, entró al convento, estuvo 1 año ahí y se salió del convento porque no estaba de acuerdo que las monjas no la dejaran hacer literatura, ni ver a sus amigos, ni tomar tequila, en palabras de ella misma. Rosario Castellanos dice de Concha Urquiza que es la piedra angular de la poesía mexicana y la pone a nivel de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, los invito a leer a Concha Urquiza porque es un gran referente de la literatura, de la poesía mexicana. Voy a leer un poema que dice: ¿Cómo perdí en estériles acosos aquella imagen cálida y madura que me dio de sí misma la natura, implicada en tu voz y en tus abrazos? Ni siquiera el susurro de tus pasos, ya nada dentro del corazón perdura. Te has tomado un tal vez en mi negrura y vaciado del ser entre mis brazos. Universos sin puntos cardinales, negro viento de Génesis suplanta aquel rubio ondeaje de los trigales, y en un vértigo de sombras se levanta, allí donde tus ángeles raudales tal vez posaron la serena planta. Bueno, pues no dejen de sintonizarlos en www.astele.tv. Hasta luego. Pues muchas gracias a Beatriz Saavedra por esta cápsula cultural, y también les recordamos que Beatriz está en el Museo de la Mujer todos los viernes, más bien un viernes de cada mes,
pero no solo vayan a la cápsula cultural y a todos los talleres que da Beatriz Saavedra, sino también pues vayan al Museo de la Mujer, porque van a ver que les va a gustar muchísimo. Es un museo increíble, van a poder ver ahí diversas exposiciones. Además, pues qué mejor que vayan al segundo museo latinoamericano en temas de género, que es el Museo de la Mujer, que está muy cerca de Santo Domingo, ahí en el centro histórico. Y bueno, continuando con esta entrevista con Fru Trejo, que ella es artista visual, y que tú en el corte pasado, mi querida Fru, pues nos contabas bueno, entre muchas cosas, una de ellas es cómo a partir del 2017 empieza a activarse este protocolo en perspectiva de género, ¿no? Para los casos de violencia dentro de la UNAM. Sin embargo, no porque se haya activado en 2017 quiere decir que en los años pasados no haya ocurrido violencias, ¿no? Casos de violencia. Cuéntanos un poquito si en este momento hay personas que conocen a mujeres que están en la UNAM, que están en las facultades y que saben que sufren algún tipo de violencia. ¿Cómo pueden accesar a estos protocolos? ¿Qué es el protocolo? Digamos que todo ese acompañamiento. El protocolo, como se activó en el 2017 y el año pasado tuvo modificaciones, dado que no estaba funcionando, pues no llegaban a su término todos los procesos. Y también las sanciones que se le daban a los agresores, pues eran mínimas, ¿no? De suspensión de una semana, de 2 días. Entonces hubo un caso de un profesor de la Facultad de Geografía que había acosado a una de las alumnas y dijeron, lo despedimos, pero no lo despidieron, lo reubicaron en otra universidad. Entonces las chicas se movilizaron y cerraron las chicas de la Facultad de Filosofía y Letras, de Trabajo Social y creo que de Economía. Se movilizaron y entonces esto obligó a las autoridades a hacer una modificación del protocolo, porque una de las cosas que impedían que se llevara a cabo ese protocolo es que tenía que ser totalmente confidencial. Si las alumnas llegaban a contárselo a alguien o se hacía visible en las redes sociales, o ya no procedía. O sea, se desechaba el caso, por decir. Sí. No, bueno, terrible. O sea, se lo tenían que guardar. Ya me imagino el dolor y el trauma de las chicas de decir, oye, ya me siento suficientemente mal de que un tipo me acosó y todavía las autoridades me están diciendo que no puedo decirle a nadie. No, bueno. Sí, claro. Totalmente ilógico. Okay. Yo creo que es muy importante que las chicas activen este protocolo, que entre más se reúnan y vayan a denunciar, esto va a obligar a las autoridades a que sí se lleve a que lleve el debido procedimiento y que empecemos a expulsar a estas personas que son agresivas. El protocolo atiende a alumnos de la UNAM y a a cualquier persona que sea de la comunidad universitaria. De cualquier sede, por supuesto, de cualquiera. ¿verdad? Okay. Puede ser trabajador, académico, administrativo, puede ser Y lo mismo que seas por ejemplo, de la sede de CU, que de Xochimilco, que de no sé, ¿no? Sí, a todos se les aplica. Toda la comunidad universitaria. Pero quienes están más, que tienen mucho más facilidades son los de la comunidad de CEU. Por ejemplo, en Xochimilco, esto es una dificultad porque en cada facultad, voy a hablar de cómo opera el protocolo. El protocolo, si alguna sufre violencia, acoso, hostigamiento, violación, puede aplicar el protocolo, tiene que ir con el abogado de su facultad o puede ir a la UNAD, que es la Unidad de Atención a Violencia de Género, que está ubicada al lado de la Torre 2 de Ciudad Universitaria, de la Torre 2 de Humanidades de Ciudad Universitaria, en el 4º piso.
allí está la UNAD y allí toman la declaración y esta se tiene que llevar a cabo, ¿no? Se tiene que revisar y en caso de violación tienen que tener medidas precautorias a los 3 días. Normalmente esto no pasa, que eso es lo grave, ¿no? Sí, claro. No se le avisa a los agresores que ya tienen una denuncia y tampoco se les impide pues el acceso a la universidad, que a mí eso es lo que me está pareciendo muy grave, ¿no? En mi facultad, que está en Xochimilco, que está ubicada en Xochimilco, esto es un problema porque tarda mucho el proceso del abogado que mande el caso de violación o hostigamiento a la UNAD, porque el proceso es, lo revisan de manera interna en las facultades, junto con la dirección, y si lo creen pertinente, que normalmente esto pasa o tiene que pasar, si es acoso o violación. Acoso sexual, acoso o violación, se tiene que pasar forzosamente a la UNAD. La UNAD lo revisa y si lo considera, lo pasa a abogada general. Si abogada general lo cree pertinente, lo pasa a tribunales universitarios, ¿no? Pero normalmente lo que ha pasado, al menos en mi facultad, desconozco de otras facultades, es que hablando de casos de violación, no se ha suspendido a los alumnos. Bueno, a los agresores. Sí, a los agresores. ¿No? También se ha denunciado, o hay profesores que ya tienen muchas actas y no han tenido ninguna sanción. ¿No? O sea, se les va acumulando, pero al final de cuentas no hay una respuesta positiva para decir, oye, ya hay que correrlo, ¿no? Okay. No ha habido atención a los casos y eso me parece muy grave. Y lo que sí bueno, al menos en mi facultad, lo que ha al menos visibilizado los casos de abuso y de violación es, pues de alguna manera, la imagen, las acciones de las chicas que han denunciado a los profesores a través de carteles pero hay una gran molestia que es el anonimato, ¿no? Sí, claro. Pero es la única manera que las chicas pueden hacer esto porque... No, y sentirte seguras. Claro. Ahora, mira, más o menos haciendo un balance de lo que nos estás diciendo, digamos que en términos generales el protocolo no ha funcionado como se debiera, ¿no? Y que como que se tiene que repensar cómo hacer mecanismos que sean más funcionales para las jóvenes que sufren este tipo de violencias. Pero a mí me gustaría, ahora con esto que tú nos estás diciendo de que el protocolo pues no ha funcionado como se debe de funcionar, por ejemplo, desde las artes visuales, desde lo que tú haces, ¿qué ha servido para que se pueda visibilizar este problema? ¿Cómo han influido ustedes? Pues hay muchas alumnas que se han acercado a mí y hemos platicado, hemos hecho conversatorios, en donde hubo un conversatorio el año antepasado, en donde invitamos a 12 artistas feministas y junto con ellas fueron 4 mesas. ¿Todas mexicanas? Todas mexicanas. Bueno, no. Bueno, estuvo con nosotros Lorena Wolfer, Milena Pafundi, Liz Misterio, ella mexicana, Lorena Wolfer también mexicana, Milena Pafundi es de Argentina, estuvo Helen Helleton, que ella es española, Julia Antivilo, chilena, Mirna Roldán, mexicana. ¿Quién más estuvo con nosotros? Y todas ellas fueron en mesas de trabajo. El ciclo se llamó Arte y tachado con perspectiva de género, arte feminista. Y bueno, las artistas las invitamos para que conversaran acerca de su experiencia como activistas, como feministas y como artistas, ¿no? Y cómo es que su trabajo ha permitido visibilizar las violencias que sufrimos las mujeres y han permitido también
pues a su público reflexionar acerca del tema, de ese tema que lo tenemos muy normalizado, porque es una forma en la que nos están enseñando o nos han enseñado durante toda la vida a actuar, a vivir, ¿no? A comportarnos. Y pues las acciones y la obra de estas artistas han puesto en cuestión ciertas prácticas como pues que del amor romántico, ¿no? Que los novios te pueden hablar golpeado, o si te pega te ama, o claro. estas cosas, ¿no? O las infidelidades. También, pues, ¿por qué no podemos salir por la noche nosotras las mujeres? O, pues, muchas problemáticas. Los 15 años, ¿no? Los cuestionan. Sí, todos esos estereotipos que nos van imponiendo y que es bien difícil quitar esas construcciones, ¿no? Sí. Oye, Fru, pues yo te quiero agradecer, literal nos quedan 3 minutitos, ya me está avisando el productor, pero de verdad muchísimas gracias por estar aquí. Unas últimas palabras que nos quieras decir, invitar a toda la comunidad a que vea tu trabajo, a las universitarias, a que se acerquen a, pues no solo estos protocolos, sino también a esta alternativa que ustedes tienen de arte visual, porque yo creo que es muy importante que se empiece a seguir pues haciendo estos lazos de sororidad, de visibilidad, porque evidentemente el tema del acoso es un tema grave hacia nosotros las mujeres y falta mucho que hacer, ¿no? Sí, pues yo a las universitarias y a todas las mujeres, sí, pues sí las invito a que tomemos mucha fuerza y hagamos el intento de denunciar de cualquier manera, en una carta, en un papelito, en un dibujo, en donde sea que puedan denunciar o que puedan compartir con otras mujeres acerca de pues lo que han vivido, porque esto nos permite repensarnos. Aparte, el compartirlo te libera de una carga impresionante. Y a las universitarias, pues, que hagan uso de este protocolo para, en conjunto, varias, no lo hagan solas, se les recomiendo que no lo hagan solas, porque esto nos permite visibilizar con mucho más fuerza qué es lo que está pasando, no solo en las universidades, sino en esos espacios donde deberíamos de estar seguras, ¿no? Claro, por supuesto. Pues de veras, Fru, muchísimas gracias. Yo No, te agradezco muchas gracias muchísimo. a ti. Se nos ha acabado el tiempo, querida audiencia. Les quiero agradecer por haber estado aquí en Hilando Contextos. Yo soy Carol Orozco. Les agradecemos también que estén sintonizando www.astltv. Nos vemos el próximo lunes y que tengan muy buena noche. Astele